Hola, buenos días. Perfecto, Dalí, estamos listos. Dale, cuando vengas, te presento a Camilo, tu contertulio aquí del programa hoy. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en Gente que Inspira, hoy con Danitza, con muchísimas cosas importantes y ojalá que sea muy, muy, muy bonito. Vamos a iniciar. Buenos días, saludamos a Camilo Torres en el control. También que él hace nuestro contexto histórico. Camilo, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, profesor Marcelo. Buenos días, doña Danitza. Bienvenida a este programa de parte nuestra en la Corporación Laboratorios Pedagógicos de Familias, CLG Exterior. Son las 9 en punto de la mañana. Yo aquí en modo Navidad, como pueden ver, también estamos en modo Navidad, aquí con la canción Aires de Navidad de Héctor Lavoe. Y sí, traemos muchas cositas para este programa, así que prepárense, porque vienen muchas cosas. Así canta mi lindo Danitza, muy buenos días, qué alegría tenerte por acá. Danitza viene de Barranquilla, una barranquillera. ¿Qué hace una barranquillera en Medellín? Si quieres saber ahorita, no vaya a perderse a Danitza. Bienvenida, Danitza, ¿cómo estás? El micrófono, Bienvenida, Danitza, el Barranquilla. micrófono, el micrófono. Bueno, Camilo, esta canción, ¿qué aires de Navidad mientras Danitza mira el micrófono? El Que no la micrófono. estamos escuchando. Esta canción Aires de Navidad de Héctor Lavoe. Hola, Danitza. Hola Danitza, ¿Cómo buenos días, estás? ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo se Bueno, encuentran? les cuento que Danitza es una barranquillera que se encuentra en Medellín, pero si quieren saber qué está haciendo Danitza en No se pueden Medellín, perder ahorita el no se programa. pueden perder ahorita el Empezamos con esta programa. canción Aires Y de Navidad empezamos de con esta Héctor canción Lavoe. Aire de Navidad. ¿Por qué esta canción, Camilo? Cuéntanos. Pues porque es una época bastante identificante a la época que estamos celebrando. Y esto es una de las cosas que siempre suenan el día de velitas, el 25, el 24, el 31. Son cositas que siempre escuchan así, es un pequeño trozo de la Navidad tan colombiana que se celebra. Bueno, Arranquemos con entonces la reflexión arranquemos del con la día. reflexión del día. Quiero Quiero decir aquí decir que la que reflexión marcamos del día la enmarcamos hoy en algo que me llamó muchísimo la atención. Un espacio que a mí me marcó mucho fue en el año 1998 cuando un brasilero produjo un artículo que hablaba sobre la otra lectura de la masculinidad replantear el y modelo. replanteaba el modelo del hombre hegemónico que nos hasta ese momento nos había llegado a nosotros por la información genética. Nos planteaba un hombre que tenía que transformarse hacia adentro. Y recuerdo que fue el Premio Nacional de Ensayo, en ese momento el Premio Latinoamericano de Ensayo, y hablaba, era muy lindo, lo encontré en la agenda latinoamericana 1995. Por eso tomé esta reflexión, porque uno de los planteamientos que nos invitaba era que los hombres sí podíamos llorar, y podíamos manifestarnos emocionalmente, que había sido un momento que la humanidad nos había negado también el hecho de leernos como seres humanos. Por eso quiero tomar para la reflexión del día, Los hombres dicen que los hombres no lloran, no como si todos los hombres, como si todos dieran por sentado que son seres sin lágrimas, sensibilidad sin esa sensibilidad que hace que la tristeza o la felicidad los lleve a esa emoción, que se derrama que se derrama en forma de llanto. no Dice llora, que los hombres no lloran, dicen. pero dicen, Hombres porque no han visto hombres con alma, hombres con nobleza, hombres con el corazón roto, quedado hombres con que se han quedado con un ramo de flores en las manos, un que han adiós, sufrido un adiós, estuvieron hombres que sostuvieron una mano hasta el último suspiro, que hombres que dijeron adiós a un amor de toda su vida y solo se han quedado solos en la banca de algún parque. que los hombres no Dice que lloran, los hombres no lloran que no han visto las porque no han visto las lágrimas de un padre ver a su hijo nacer, al entregar a su hija en el altar, a ver un hijo realizarse los y hombres lograr los triunfos recomendados de la vida. dicen que los Dicen que los hombres no lloran, conocieron no jamás a conocieron esos jamás a esos que les duelen las injusticias, en el que dolor ajeno. entienden el dolor ajeno. Dicen que los Los que dicen que los hombres no lloran no conocen ese tipo, que un día que un día su corazón tuvo en sus manos su corazón y que su corazón estaba roto. Él sé que sostendrá fuerte para proteger sin que un día tu destino esté lejos.
abrirás tus manos y te dejará volar. Los que dices que los hombres no lloran es porque nunca conocieron a un hombre de verdad. Camilo, ¿qué hombres has visto llorar? Dame un hombre que has visto llorar tú. Pues de primeras, yo, Qué bien. al que no Qué se la bien. esperaban. Y Danixa, ¿qué Y hombre ha visto Danixa, ¿qué llorar? hombre ha visto llorar? A mi hermano y a mi esposo. Yanka. A Yancal. Abrazo para Un Yanka abrazo para Yancal allá en Barranquilla. Ojalá nos Ojalá veamos. nos Sí. veamos. Hoy le voy a enviar el programa a Yancal. Bueno, ¿qué Bueno, más tenemos para ¿qué hoy? más Tenemos tenemos el para hoy? dato Tenemos histórico el del dato día que nos histórico va a del día compartir que nos va a Camilo compartir Torres. Camilo Torres. Tenemos el libro del día y tenemos un gran homenaje. Vamos a tener una gran invitada que nos va a contar muchísimas cosas, su proyecto Empresarial, su empresarial, familia, su sus sueños. familia, sus sueños. Camilo, Camilo, déles el ¿cuál informe. es el informe del día? Te escuchamos. Seis Primero minutos. sería Seis más minutos. como algo histórico porque yo informe ya haré más grande. Bueno, en el primer programa les había contado la historia un poquito oficial de los partidos tradicionales por excelencia en este país, que son el Partido Liberal y Conservador, pero no les conté de las guerras civiles que han sufrido en el país. Bueno, no las podríamos resumir todas porque en el siglo XIX solamente, en el siglo XIX, se sufrieron más de 52 guerras civiles en total, algunas que duraron una semana, otras que duraron 3 años, pero aquí podríamos poner las más importantes. Yo siempre empiezo por la guerra de 1830, que fue la que subió a Urdaneta al poder. ¿Y por qué siempre empiezo con esta? Porque el centralismo y el federalismo era algo de pipiripao, literal. O sea, no se tomaron tan en serio el poder. Bueno, esa guerra fue corta, duró más o menos 4 meses. Subió el poder general venezolano Urdaneta y luego el legitimismo lo derrocó. Urdaneta fue el Urdaneta fue el primer presidente primer presidente venezolano. venezolano, No, me el decías tú. primer presidente venezolano fue el Libertador Bolívar. Él fue el segundo y el último hasta ahora. Presidentes venezolanos en Presidentes Colombia. venezolanos en Colombia. Los dos únicos. Después siguió esto, voy a hacer polémica aquí porque esta guerra fue causa de la iglesia. Resulta que en la Constitución de 1821 se decía que los conventos que tuvieran menos de 8 clérigos iban a ser cerrados y y sus locaciones iban a ser vendidas al Estado para la educación. Y aunque esta orden contaba con la aprobación, con el visto bueno del arzobispo de Bogotá, la iglesia declaró la guerra al Estado y aunque esta guerra, la de los conventos, se acabó 2 meses después, un tiempo después se continuó y esta sí duró 3 años hasta 1841. Esta sí fue una de sí fue una de las primeras importantes que sufrió un país como la Nueva Granada, si era como nos llamábamos antes. Luego siguieron otras guerras de pequeña importancia como 1851 por la abolición de los esclavos, 1854 por la subida de José María Por Melo. la evolución de Por los la evolución esclavos de los porque esclavos, hubo guerra. porque hubo guerra. Pues no hay una causa exacta, puede ser por la firma de ese tratado. Y 2 meses, y un mes después, casi que un mes, los terratenientes conservadores declararon la guerra, sobre todo los caucanos. Ahí fue desde el Cauca donde se desarrolló más la guerra, pero fue sofocada rápidamente. En 1854, por las subidas del dictador Melo al poder, eh, y 1860 que se llamó la Guerra de las Soberanías. Esta sí fue bastante importante porque es la única que han ganado un bando rebelde. Las demás los han ganado el bando gobernista al que gobierna, o sea, sí. En este caso, los rebeldes eran los liberales, querían derrocar el gobierno conservador de Ospina Rodríguez para establecer una república liberal. Entonces sí, se logró. El presidente iba a ser fusilado, pero terminó siendo capturado y siendo prisionero en Cartagena, pero terminó escapándose, evadiéndose junto con el procurador,
que estuvo de presidente por algunas semanas, y un prefecto cundinamarqués. Al final se estableció la República Liberal con la Constitución de Río Negro, que, esto me pareció bastante interesante, el preámbulo de la Constitución de Río Negro invocaba al pueblo y no a Dios como fuente suprema de toda autoridad. Luego siguió otra guerra que creó el catolicismo por la educación laica, que fue la de las escuelas de 1876. Esta sí fue desastrosa, aunque solo duró un año. Al final terminaron ganando el liberalismo independiente, el cual terminó dando el poder. Luego siguieron dos guerras de menor importancia, 1885, la cual hizo que diera la Constitución del 86, y 1895, que esa sí fue muy rápida. Después de esto, siguió la guerra civil más importante que ha sufrido el país y la más mortífera quizá, la Guerra de los 1000 días. Duró 3 años, 1130 días, mató 100.000 personas en un país de 4 millones de personas. Em, en solo una de sus batallas, en la de Palo Negro, mató 9.000 personas, se estima. Al final hubo un empate entre los dos partidos, pero si hablamos de gobierno, ganó el conservatismo, porque se quedó por casi más de 50 años el poder, hasta 1930. Em, el radicalismo sobre todo quedó enterrado, el país quedó devastado, huella psicológica terrible, y pues desde ese momento no se han sufrido algunas guerras civiles declaradas como las del siglo XIX, o sea, las estrategias bélicas cambiaron. Pues, por ejemplo, la única guerra civil del siglo XX y XXI que ha perdurado podría ser la violencia entre guerrillas, paramilitarismo. Eso creo que es una guerra civil no declarada. O sea, que no se ha declarado y que en sí no ha tenido batallas y no sabemos una cantidad exacta de bajas que ha tenido. Bueno, muy bien, Camilo, muchísimas gracias por ese informe. Ese informe que se junta con el informe de la Fundación Pares, que realiza el día de hoy, que está sacando un informe fundamental donde habla de la paz urbana. Entonces estamos hablando de la negociación de la paz urbana en la paz total. Entonces dice que uno de los desafíos que tiene que tener la paz total es empezar a trabajar en los contextos urbanos, ya que el alto índice de homicidios en las ciudades, especialmente en el Valle de Aburrá, donde el 7,3% hay de homicidios, donde en Buenaventura hay 10% de homicidios sobre la población y en Quibdó el 37%, que es muy alto. Entonces, requiere que en este momento medidas de emergencia para reconciliar al país y empieza a plantear un tema de reconciliación, que ya aunque no sea una guerra religiosa, quiere decir que sí tenemos una guerra por muchísimos elementos, especialmente en el campo de la reconciliación, en el campo del diálogo y el campo de la construcción de pequeños escenarios de la paz y de la tranquilidad. Entonces, el informe de la Fundación Pares invita, lo pueden encontrar en la página de la Fundación Pares, nos invita a que nosotros hablemos y empecemos a trabajar en esos pequeños estadios de reconciliación ciudadana, ya que es complejo. Bueno, damos la bienvenida a nuestra invitada. Vamos a dejarla que ella misma nos cuente quién es Danixa, que nos cuente quién es y vamos a iniciar con su máquina del tiempo, su máquina del regreso. Danixa, ¿quién eres tú? Hola, primero que todo, buenos días. Agradecida con ustedes por este espacio, por permitirme, pues, por la invitación. Y bueno, voy a responder la preguntita, ¿quién soy yo? Bueno, Danitza es una mujer de 28 años, soy mamá, soy arquitecta, también desarrolladora de software y ahora soy una empresaria dedicada pues a un proyecto muy hermoso, un proyecto muy emocional que he creado junto con mi esposo llamado View. Y bueno, eso es lo que soy ahora, también amante al arte, me gusta mucho el arte, me gusta pintar, eh,
Me gusta mucho cocinar, encontrar nuevos sabores a la comida. Creo que esa es Danitza. Danitza, bueno, no sabía que eras arquitecta, mira, tengo el gusto. Además, porque quiero comentarle a las personas que, aparte de conocer a Danitza muy bien, porque pues soy el acompañante emocional, soy su coach personal, me da mucha alegría porque es una mujer emprendedora, es una mujer con muchísimas ideas y muy sensible. Y quisiera preguntarte eso, bueno, ¿para qué un coach? ¿Qué te fortalece a ti un coach personal? Pues realmente es algo fundamental en la vida de todos. Creo que si todos pudiéramos tener esa oportunidad de tener un acompañamiento con una persona que te pueda escuchar, que te pueda de pronto encarar y ayudarte en todo ese proceso de la vida, porque creo que a veces uno mismo se pierde en el camino y no es tan fácil como recuperarse o de pronto uno, sí, como decir, fallé en esto o debo mejorar en esto y de pronto tener ese coach, esa persona, te potencializa en muchas cosas y te ayuda también como a volver a creer en ti. Y creo que es una de las cosas personalmente en mi vida que agradezco mucho poder haberte conocido, encontrado y que hoy en día pues podamos entablar esta relación. Creo que ha sido una amistad muy bonita porque a la final se vuelve en eso, como una amistad, una persona que te conoce mucho. Danitza, ¿qué es View? ¿Qué fue lo que tú creaste? A ver, tú primero creaste un hijo y después creaste una empresa. Cuéntanos, bueno, primero cuéntanos del bebé porque es lo más emocional que te ha pasado y lo más hermoso. Y después me vas a Sí, contar de View. Primero, porque son tus dos creaciones de este año. sí, esas han sido mis dos creaciones. Realmente mi bebé se llama Ian y lo deseamos mucho tener un hijo y afortunadamente Dios nos concedió ese momento y junto a ese momento tan bonito que experimenté de convertirme en mamá, también surgió el proyecto, porque nos sucedió que queríamos guardar todos nuestros recuerdos, todas las cosas que estábamos viviendo, por ejemplo, cuáles fueron mis síntomas, cómo me iba creciendo mi barriga y que en algún momento Ian cuando creciera pudiera como ver esa historia, porque creo que esa es una de las cosas más bonitas que uno puede como retroceder y mirar, ay, mi mamá, pues así tenía la pancita, mi mamá tuvo estos malestares, mi mamá le pasó esto, le pasó lo otro, y digamos que nosotros en esa búsqueda de querer como guardar los recuerdos, de querer revivirlos en cualquier momento, porque también no solamente para nuestro bebé en su momento, sino también para nosotros como revivir esa experiencia, eh, digamos que surgió el proyecto, que es nuestro otro hijo, que fue View. Digamos que nosotros queríamos mostrarle a nuestra familia todas esas cosas que estábamos viviendo, compartirlo, que ellos también vivieran lo que nosotros estábamos viviendo. Pero digamos que colocarlo en las redes sociales no era como pues como una opción, porque se volvía muy público y habían cosas muy privadas de nosotros que solamente queríamos compartir con nuestra familia o con nuestros amigos. Y bueno, ahí surgió la idea de View, que es un baúl de recuerdos donde nosotros podemos coleccionar todos o guardar todos esos momentos y compartirlos con las personas que nosotros queremos. Realmente es un proyecto maravilloso para nosotros, digamos que es como recordar ese momento o esa etapa de nuestra vida tan importante que fue la llegada de nuestro hijo, que ahí en ese momento es donde surge ese proyecto. Gracias, Danita. Quería preguntarle aquí a Camilo porque pareciera que fuera una caja del recuerdo. Camilo, ¿cómo se llaman las cajas donde se ubican los hechos históricos y las abren en un determinado tiempo de la vida para ver qué pasó en ese momento? Tú me contabas alguna vez de un proyecto así que se guardaron cosas. Una cápsula del tiempo se llama eso.
pero la cápsula más conocida en los Estados Unidos fue la de Nickelodeon en 1992. Trajeron muchas cositas que eran parte de la cultura popular de ese momento y la caja se va a abrir en 50 años, o sea, en el 2042 más o menos. Mira qué bien, Ah, qué bien, una cápsula del una tiempo. cápsula del tiempo. Si ves, Danixa, en Estados Unidos, creo que aquí en Bogotá también se hizo una. Camilo, Yo que no sé tiene si más Camilo estos que tiene datos En más estos Medellín, datos en históricos. Medellín se hizo una en el terminal del Medellín recientemente. Oh, qué Bueno, interesante, no lo conocía. vea, Vea, Camilo vamos, aquí es que Camilo aquí nos tiene muchas sorpresas. Es el sabe niño que más historia. sabe de historia, ¿sabías eso? Sí, eso me doy cuenta. Aquí estoy aprendiendo también de historia. Es un hombre que sabe muchísimo de historia. Además, lo que tú vienes a contarnos también es sobre historias, sobre las historias de las familias y las historias de vidas. Pero Bueno, antes vamos a de iniciar con continuar, la... Dime. después, si no se quieren perder, tenemos el iceberg de Colombia. Si quieren saber qué es, ahorita les explicamos después de seguir con nuestra invitada Danitza. Perfecto, y vamos a... Perfecto, y vamos a arrancar con nuestra primera canción de Danixa. ¿Cuál fue la primera canción que nos regaló Danixa? ¿Cuál fue su primera canción? Entonces, vamos a escuchar. Camilo, ¿la tienes ya? Perfecto, Perfecto, vamos a entonces ver. vamos a ver, Danixa, nos vas a poner en sintonía. ¿Por qué escogiste esta canción? Esta canción me gusta mucho, siento que me hace acordar cuando Danisa tenía 19, bueno, sí, 19 años, estaba en la universidad y era lo que la forma como yo quería concebir mi vida y era la importancia de que el amor, las emociones son más importantes que de pronto el dinero o algo que te puedan dar. Entonces, digamos que es una canción que me representa mucho. Estabas en este momento de tu vida en donde, Danixa. ¿Cómo? ¿En qué ciudad, en qué ciudad te encontrabas en ese momento? En Barranquilla. Estaba en Barranquilla estudiando arquitectura. ¿En qué semestre podías estar, Danixa? Estaba como en quinto semestre, quinto, sexto semestre. Danixa, Bueno, bueno, entonces, ¿cómo se llama la canción? Se llama Yebeus. Se llama Jebeo. Yebeus. estabas en quinto Estabas en semestre. quinto semestre. ¿Por qué escogiste la arquitectura? ¿Cómo llegaste tú a la arquitectura? ¿Cómo llegó a tu vida la arquitectura? A mí siempre me gustó crear, siempre me gustó, eh, sí, me gustó hacer lugares seguros para las personas y sentía que la arquitectura era lo que me representaba mejor y era lo que me quería dedicar. Quería crear hogares, quería crear cosas diferentes, quería también enlazarme con la naturaleza, porque digamos que la arquitectura te permite también poder crear espacios inclusivos con la naturaleza. Entonces, digamos que eso era a lo que yo me quería dedicar toda mi vida. ¿Cómo tomó doña ¿Cómo Carmen? tomó doña ¿Cómo Carmen? tu mamá? ¿Cómo tu mamá el hecho de que te dedicaras a estudiar arquitectura? Cuando le comentaste, ¿cómo lo tomó ella? Mi mamá, bueno, ahí mi mamá puso una cara recuerdo mucho que se sorprendió y que estaba un poco preocupada porque ella en ese momento no podía costearme la universidad y ella dijo, arquitectura es supremamente costoso, ¿cómo voy a hacer yo? Y ella no me dijo nada de eso, ella me dijo, bueno, estoy muy contenta por lo que vas a hacer y te voy a apoyar, pero su mirada me decía como otra cosa y yo sabía que tenía miedo, pero aún así, digamos que nos embarcamos en toda la locura de la arquitectura. Yalitza, a propósito, Galicia, y a propósito, porque también tienes dos hermanos, ¿qué estudiaron? ¿Quiénes son tus hermanos? Cuéntanos de tus hermanos.
Claro, sí. Mi hermana es teóloga, es la persona que le encanta leer, una persona que por ella me gustó la lectura. Recuerdo mucho que ella, para dejarme salir a jugar con mis amigas, me decía, bueno, te tienes que leer esto y ya luego, y ya luego sales a jugar. Y recuerdo que en varias ocasiones me enganchaba mucho con la lectura y ahí me quedaba y no salía a jugar. Y bueno, y mi hermano mayor es contador. En este momento está haciendo también como un cambio en su vida y está incursionando en el desarrollo de software. Qué Entonces, bien, Yanka, Liana, Ada, y a Ada, Luz. Ada, Ada, Ada Luz y Yanka. Un saludo para Yanka en Barranquilla, Ada que está por allá por Urabá. Ella hace un trabajo muy lindo con los niños, Sí, hace un trabajo muy lindo con el acompañamiento a mujeres y en este momento también está emprendiendo en los bordados. sí, ella es una emprendedora también. Qué bien. Bueno, y esta siguiente canción, vamos a ver para que Ada nos vaya contando sobre la siguiente canción que escogió hoy para hablarnos de su vida, para hacer la máquina del tiempo, para hacer sus recuerdos y traernos a sus recuerdos en su memoria musical. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these Esta hermosa memories canción for me ourselves. pone a pensar en Where our Ita. eyes are never closing, hearts ¿Por qué are la never escogiste, broken, Anixa? time's forever Hay frozen still. un So you can keep fragmento de un libro que me gusta mucho, que es El Principito, que dice que hay recuerdos que nunca se borran y personas que nunca se olvidan. it till Y digamos I que esta canción es una de las representaciones de eso, de que hay momentos en nuestra vida que queremos siempre preservar y personas también que queremos preservar. Entonces, no solamente, por ejemplo, en mi etapa de embarazo, sino también en distintas etapas de nuestra vida. No sé, a veces cuando tenemos un perrito, cuando, no sé, estamos dedicados a algún deporte, algún momento de nuestra vida que queremos preservar. Creo que esta es una de esas canciones que nos mueven como esas emociones y nos ayudan como a recordar y como que la mente se traslada a ese momento más mágico que hemos tenido en la vida. Hay personas que nunca se quieren olvidar, Danix, aquellas personas que siempre quedaría, que tú te gustaría que fueran eternas, que no te gustaría que se fueran, porque lamentablemente la vida tiene una finitud, la vida es demasiado corta y hay ángeles que tienen que marcharse en algún momento de la vida. ¿Qué personas te Claro. gustaría que fueran eternas para ti? ¿Qué personas fueran eternas? Bueno, creo que tengo muchas personas que realmente quiero que sean eternas. Mi mamá quiero que sea eterna, que nunca desaparezca, mi hijo, mi esposo, mis hermanos, mi papá, que pues, digamos que él murió, pero también quisiera que fuera eterno para mí, mi tía, que fue quien me crió. Bueno, realmente creo que tengo una lista extremadamente grande de personas que quiero que sean eternas. A mí me gusta siempre porque en este campo de la reconciliación humana, cuando hablo de las familias, les digo, si uno entendiera que la vida es tan corta y que hay seres eternos que se tienen que marchar, o que algún día también nosotros tenemos que marcharnos, y que lamentablemente entendiéramos la finitud de la vida, lo corto que es la vida, yo creo que lo que más afecta a veces al ser humano es el ego de sentirse que domina todo
se siente dueño de todo y lamentablemente cuando siente la finitud de que hay cosas que no controla y saber que cuando las personas se van o deciden tomar los otros rumbos, sabe uno lo finito, lo pequeño y lo corto que queda. Claro, Entonces así es cuando me es. ayuda a entender muchísimas cosas. Danitza, bueno, este baúl de recuerdo está súper interesante. Camilo, ¿quieres preguntar algo? Como les dije ahorita, iba con una nueva sección que se llama El Iceberg de Colombia. Para los que no sepan qué es un iceberg sí es una piedra en medio del océano, sí, es normal, pero es, el término iceberg se usó para teorías de cualquier tipo de tema, y mientras uno va bajando de esos secretos, más va bajando en el iceberg. O sea, de ahí viene el nombre de iceberg. Y pues obvio, Colombia tiene su iceberg. Breve advertencia. O sea, lo que vamos a ver aquí son teorías, algunas teorías, historia olvidada, mitos, leyendas urbanas, y y aquí no nos hacemos responsables de la veracidad de esos datos. Le doy los créditos a un canal que me dio la idea de hacer esta sección en este programa, Diego Gariego, que también hizo algo parecido, y pues le doy los créditos a él para no ganarnos algo de derechos de autor. Bueno, empiezo, o casualidad, con la Universidad Libre de Barranquilla, porque en 1993 se descubrió que en el anfiteatro de allá se estaban escondiendo cuerpos de habitantes de calle, ya muy malheridos, moribundos, para usarlos en las cátedras de medicina. Esto cuando aún, esto lo contó un habitante de calle que sobrevivió. O sea, él fue a la policía y le contó todo, que pasó por la sede de la Universidad Libre de Barranquilla, y el celador le dijo que al fondo en el anfiteatro había mucho cartón para reciclar. Entonces él fue, pero lo empezaron a golpear y hasta le pegaron un tiro. Pero él aún así estaba vivo. Y de hecho, por un momento, los estudiantes pensaron descuartizarlo, pero dijeron, no, hagamos ese trabajo mañana. Y entonces lo dejaron en un frigorífico, en un congelador, donde había una imagen muy dantesca, 10 cuerpos regados por todos lados de indigentes parecidos a él, y él se pudo escapar del lugar, se le fue a contar a la policía. En efecto, el celador no los quería dejar pasar a los policías. Al final, al final desistió. Tuvieron que pasar y pues vieron toda la imagen tan horrible de cubetas con cuerpos mutilados, de cosas así. Si quieren saber más Bueno, teorías, no Camilo, se pierdan lo que sigue el programa. no, Camilo, yo se alcanzo a recordar el hecho, es impresionante porque la medicina es una ciencia que cuida la vida en todas sus dimensiones y lamentablemente sentir que el otro como no tiene el recurso económico, entonces podemos atropellar su vida y sobre todo los habitantes de calle. Y son comúnmente conocidos como lo que en el país dolió muchísimo como los falsos positivos, que es acabar con la vida del otro para utilizarla, para presentarla como botín de guerra y en este caso para hacer los cuerpos de estudio. Pero continuemos, Camilo, démosle la siguiente canción a Danitza, que es nuestra invitada de hoy, empresaria, madre de Ethan, hermana menor, soñadora incansable. Aparte de eso, una mujer que adora el recuerdo. You pulled me from darkness and clothed me in garments of praise. Jesus, forever, my song will be. Yeah, I'm living in freedom.
taking my burdens away. Jesus, forever, my song will be only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won. ¿Cómo llega esta canción a tu vida, Danixa? Esta canción la escuché una vez viendo una historia y me identifiqué mucho porque habla acerca de la espiritualidad. Creo que todos necesitamos conectarnos con nuestra parte espiritual. Creo que eso es una de las cosas que me identifica mucho y es conectarme con Dios, conmigo misma, y siento que a través de esta canción, de cada una de esas notas al escucharla, siento que me ayuda a llegar a ese momento. Danixa, ¿en qué momento tienes conciencia de tu ser espiritual? ¿En qué momento empiezas a ser consciente de que eres una mujer, no con una fuerte religiosidad, con una gran espiritualidad? ¿En qué momento empiezas a hacer conciencia de esto? Creo que todo parte desde cuando era niña. Mi familia siempre siempre nos inculcaron como esa parte de la espiritualidad, y creo que desde muy pequeña siempre he tenido esa parte como muy sensible y lo recuerdo desde muy chica, desde muy niña, siempre. ¿Qué te produce espiritualidad? ¿Qué afecta a tus sentidos? Como dice la canción, ¿qué te produce espiritualidad? ¿Qué te enternece? ¿Qué acaricia tu alma? Lo primero es que me da como tranquilidad y logro como pensar de una forma más, como colocarme mucho en los zapatos de los demás, como pensar en el otro. Pensar en el otro significa también pensar en mí, sobre todo pensar en mí primero, porque uno no quiere hacerle nada a otro que no le guste. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que a mí me lleva a ser espiritual, como, como, como sentir al otro en mí. Hoy, ¿qué afecta tu espiritualidad? Hoy, ¿qué mueve tu espiritualidad, Danixa? Digamos que una de las cosas que mueve mucho mi espiritualidad es cuando estoy cerca a la naturaleza. Creo que eso es una de las cosas que cuando salgo a caminar, pues a mí me gusta mucho salir a caminar, y aquí en Medellín es un lugar que hay mucha naturaleza. Entonces cuando uno va caminando, escuchar, no sé, los pájaros, o solo el silencio, eso es una de las cosas que me hace clic inmediatamente. Danixa, ¿cómo hiciste ese salto de Barranquilla a Medellín? ¿Cómo una barranquillera llega a Medellín? ¿Qué la llevó a Medellín? ¿Qué fue lo que te llevó a Medellín? ¿Qué te llevó a radicarte en Medellín? El amor. El amor. Bueno, el que es hoy en día mi esposo, en ese momento era mi novio. Le salió una oportunidad de trabajo muy buena acá en Medellín, y en ese momento ya estaba culminando la universidad. Bueno, ya me faltaba un solo semestre, y se me viene la propuesta bueno, yo estoy allá, por favor, ¿te gustaría formar una familia conmigo acá en Medellín? Y bueno, después de pensarlo arduamente, tomé la decisión, y lo que me trajo a Medellín realmente fue el amor. Te llevó el buen barco del amor a Medellín. ¿Cómo te has Sí. sentido en Medellín? ¿Qué admiras de la cultura paisa hoy? Porque aparte es diferentísimo estar en Barranquilla, llegar a Medellín. ¿Qué encontraste, qué te encontraste de novedoso en esto y qué has aprendido de esta cultura paisa? Realmente es una ciudad muy grande en comparación con Barranquilla. Creo que esa fue una de las cosas más importantes, que fue que yo veía todo grande, o sea, las distancias súper grandes, la gente es muy calurosa, la gente es muy amable.
Recuerdo mucho que estaba yo, me fui a conocer Medellín, tomé el metro y realmente no sabía para dónde iba, estaba muy perdida y le pregunto a alguien y me da la indicación, mira, es por acá, si quieres te acompaño. Y yo confiada me fui con esa persona hablando en el camino, literalmente la persona me dejó en el lugar donde yo iba. Y eso fue una de las cosas para mí muy impactantes en cuanto a la cultura, porque si bien los barranquilleros también somos personas amables, maravillosas, las indicaciones. Por ejemplo, en Barranquilla te van a dar una indicación y es, tú ves el palo de mango, bueno, por ahí no es. Al frente hay una señora que se llama Conchita. Conchita, pregúntale a Conchita, que ella sabe todo, absolutamente todo. Entonces, digamos que uno está acostumbrado a otro tipo de personas, otro tipo de gente, y encontrar aquí también ese calor, porque eso es algo supremamente importante, el calor humano. Creo que eso me marcó muchísimo y todos los lugares, todas las cosas que hay aquí son realmente maravillosos, tienen una historia. Realmente Medellín lo admiro mucho porque ha sido una ciudad que renació de la violencia y digamos que es un ejemplo en cuanto a todas las ciudades de Colombia. Poder surgir y que hoy en día es como el epicentro o donde muchas personas quieren vivir, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, le ponen el ojo a Medellín. Dicen que el clima, dicen que la gente, otros dicen que las raíces, sí, tiene muchos factores. Camilo, ¿quieres preguntar algo? Bien, eso cuando Danita habló de lo del metro, me parece yo vivo aquí en Bogotá, pero el Transmilenio y el metro les lleva mucha ventaja en cuanto a cultura ciudadana. O sea, tiene mucha cultura. Cuando nosotros vivimos aquí en Bogotá, y no, el Transmilenio, sí, ahí se pasa todo el que quiere, hay uno pregunta y tiene que orientarse así como sí. En cambio, los paisas sí nos llevan mucha ventaja en cultura ciudadana. Y aunque hubieron muchos alcaldes integrar, que intentaron integrar la cultura ciudadana como Antanas Mocus, Lucho Garzón, Peñalosa con los mimos, entre otras cositas, pues no se ha logrado. Y de ahí voy a la segunda teoría. Si Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, tiene metro y Bogotá, que es la capital, no lo tiene, ahí surge la pregunta, ¿por qué? Pues una teoría muy acertada menciona que Pablo Escobar fue el que pagó el metro de Medellín, fue el que puso todo el dinero para su construcción, para la compra de los vagones, de los trenes, y dijo, el que se robe un solo peso de lo que puse yo, lo mando a matar. Y así fue porque no nada más iban 2 años de que Escobar había sido dado de baja y ya había sido inaugurado el metro de Medellín, 1995. Esa fue una de las teorías más aceptadas. No se sabe si es real, no se sabe. Sí, Pues Sí, vamos a ver. digamos que hay dos cosas hay para dos cosas resaltar. para resaltar en lo que tú dices, Camilo, y que creo que Danixa nos corrobora. Uno, primero, que es una teoría y que, bueno, no podemos decir, pero también se ve a la pujanza de la cultura paisa. Y lo segundo es decir que Cultura la ciudadana. cultura ciudadana, que lamentablemente la hemos perdido en cultura de país y cultura de ciudad. Aquí ya en Bogotá, por ejemplo, fue lo que menos se habló en estas elecciones, dio muchísima tristeza que lamentablemente nuestros candidatos no hablaran de ese tema de cultura ciudadana, que es aprender a ser buen ciudadano, querer a su ciudad, enamorarse de su ciudad, porque muchas personas, por ejemplo, en Bogotá emigran a buscar nuevas oportunidades, pero lamentablemente a veces no se comportan como buenos ciudadanos, inclusive de otros países. Cuando uno pasa en Medellín, llegan muchísimas personas y no aprenden a querer la ciudad. Y la ciudad hay que quererla porque nos da muchísimas oportunidades, nos abre las puertas. Uno entiende eso cuando gente migra a Estados Unidos, gente, pero luego gente quiere llegar a ese país y aprender a querer y respetar y adaptarse al país.
Entonces, lamentablemente, estas ciudades, y esto es lo que tú dices en Bogotá del Transmilenio, es la fiel cultura del no respeto y el no querer a Bogotá. De, como dicen alguna vez en Cali, no sea mugre con Cali, respete a Cali, ame a Cali. Bueno, siguiente canción, Camilo, cuéntanos. Siguiente y última ya. Acá está. Vamos a ver qué nos trae Dani. Love of my life, you've hurt me, broken my heart. Now you leave, love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Beautiful. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now desert me. Bueno, Danixa, ¿y a dónde nos vamos con este hermoso tema? ¿A dónde llegamos en la vida de Danixa? ¿A dónde para el tren? Esto es un clásico. Creo que esta canción para mí es maravillosa porque habla del amor y lo que el amor de nuestra vida nos puede sí, lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, es una canción maravillosa dedicada al amor, dedicado a, a expresarnos de una forma, digamos que poética y en toda su expresión de todo lo que podemos hacer cuando amamos, no solamente hablo del amor que podemos sentir por otras personas, sino por el amor que tenemos a un sueño, a lo que nosotros queremos lograr. Qué chévere, Danixa. El tema del amor en Danixa, bastante fluido. Hay muchísima gente que te rodean con amor. Sí. Entonces hace que hables del amor. Este sentimiento es muy difícil. Cada vez pareciera que el egoísmo nos gana, pero también florece el amor en muchas dimensiones de nuestra vida. Así es. Cada vez perdemos como ese sentido por los demás, incluso hasta por nosotros mismos. Hoy por hoy creo que hay un punto supremamente complejo y es la comparación que podemos hacernos con otras personas, y eso hace de que nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestro potencial, de lo que nosotros podemos hacer. Y creo que es algo que debemos buscar la forma de, de mirarnos a un espejo y decirnos lo maravilloso, lo hermoso, y creo que ahí no hace la diferencia. Anita, si yo te llevara a 20 años, como en la cápsula del tiempo que nos mencionó Camilo, ¿cómo te imaginas a esa Danixa dentro de 20 años? Es decir, cuando Danixa esté entrando a sus 50 años. ¿Qué podrías hoy hablar con esa Danixa? ¿Cómo quisieras ver a esa Danixa de los 50 años? No, será una Danixa súper feliz, viajera, conocerá muchas partes del mundo, conocerá muchas partes del mundo. Sé que lograré el objetivo que nos hemos propuesto junto a mi esposo, y es
que los recuerdos sean parte esencial de la vida de cada una de las familias, y es que se puedan sentar en cualquier momento y puedan revivir sus historias, que puedan revivir, sí, puedan revivir cada uno de esos detalles y reírse y sentirlo como si estuvieran en ese día que sucedió. Yo sé que eso va a ser uno de los logros que a mis 50 años me voy a reír y voy a decir, qué bonito que tantas personas revivan sus momentos, estén guardando sus momentos, y creo que esa sería una de mis metas para esa Danitza de 50 años. ¿Y cómo te imaginas qué podríamos decir después de Anixa cuando te encuentres ya, hayas partido a la eternidad? ¿Cómo quisiera que te recordara la humanidad? Ian, Como una Ian, se persona, reuniera Ian, tus nietos, sí, nietos, pues, ¿qué ¿y dirían de qué ti? dirían de ti? que mi mamá cocinaba delicioso. Que cocinaba delicioso y que era una persona incansable que luchaba por su sueño y que lo inspira a cumplirlos, a ir más allá, a persistir, a siempre luchar y, y sí, básicamente eso, una persona incansable por sus sueños. Bueno, agradecido con Danixa. ¿Cómo te sentiste, Danixa, en esta máquina del tiempo, en este regreso al recuerdo? No, realmente muy chévere. Recordé muchas cosas que no lo tenía en el radar. Por ejemplo, cuando estudié arquitectura, pues digamos, muchas cosas se me pasaron por la mente. Fue un espacio realmente maravilloso en que pude hablar un poco también de mí y conocerlos también con ustedes. Muchísimas gracias. Camilo, ¿qué tienes en el Bueno, tintero? esto lo guardé específicamente para el final. He tenido el honor de ponerlo como caso de estudio porque fue algo bastante interesante y que tuve casi como 2 meses que estudiarlo. Bueno, vámonos para el año 2008. Bueno, había falsos positivos, estaba gobernando el doctor Uribe Vélez. Bueno, iba al país casi igual que hoy. Pero en la programación del canal RCN, muy conocido obviamente, en la programación a las 3 de la mañana, más o menos, en medio de la madrugada, eh, en vez de pasar el himno nacional de Colombia como cierre de emisión, pasaban, dejaba la pantalla en negro como por 6 minutos y, y acto seguido presentaban a Bernardo Duque, locutor, uno de los también un personaje bastante importante en la vida cultural del país. Murió muy joven. Estaba Duque, blanco y negro, sentado en un fondo blanco, así como yo, leyendo, leyendo poemas con tono violento. O sea, no hay pues esto se consideraría como un lost media, que no, el archivo original no está por ningún lado, nadie lo pudo grabar, de lo que sabemos, ¿no? Pero, em, pero sí, lo que sí hay varios testimonios que presentan que sí, eso sí fue real, se presentó en agosto y en noviembre del 2008. El objetivo de esto era criticar al gobierno de la época por la violencia que había en ese entonces y decir que RCN era un canal bastante amarillista, por decirlo de alguna forma. Como dije, hay muchos testimonios, por ejemplo, de una señora que lo vio en un restaurante 24 horas, estaba en el RCN y pues sucedió todo lo que pudo suceder. Em, También de personas como que se trasnochaban y veían como toda la escena terrorífica, pero lamentablemente no pudimos saber más porque Bernie Duque se nos fue a los 39 años en 2013 de un cáncer.
Quiero que reflexionemos sobre este acontecimiento. Profe Marcelo, ¿qué reflexiona ahí? Sí, que son formas de manifestarse, formas de mostrar descontentos y que son simbólicas que uno tiene que irle lanzando a la sociedad para mostrarse en el descontento. A veces no solamente corren por la palabra o corren sencillamente, hay diversas formas. Yo recuerdo que hacia el año 98, un año muy álgido de conflicto armado, yo pues primero participo en los diálogos de El Caguán. Me acuerdo que participé en la mesa de jóvenes, los jóvenes que nos soñábamos con un nuevo país y de dialogar sobre paz y también sobre derechos de jóvenes en ese momento, sobre ingreso a la universidad, sobre muchísimas cosas, muchísimas oportunidades que quizás hoy las nuevas generaciones viven aquí en Bogotá, por ejemplo, como jóvenes a la U, que en ese momento era muy inaccesible. Y recuerdo que cuando regreso, empiezo desde que estuve en mis jornadas pedagógicas en el campo, que me gustaba muchísimo, siempre fui profesor de campo porque fue una de mis opciones personales de vida, ir a enseñar indígenas, ir a enseñar en el Tolima, en el Cauca. Escribo un libro y ese libro se llama Un pasajero sin equipaje y ese libro pretendía dar un pequeño recuento poético de cómo yo vivía el país, cómo lo vivía, manera de ver en el conflicto, de entender los falsos positivos, de entender el neoliberalismo que ya se hacía muy fuerte y muy visible en el país. Entonces creo que no, en la medida en que siento que es muy difícil pelear contra eso, porque siento que la política no se construye hacia arriba, sino de lado, entonces por eso surge la idea de empezar a escribir poesía en ese momento a una generación que éramos muy políticos, porque hoy no es una generación política, hoy es otra generación que vive otros elementos que no voy a decir si son los mejores, pero una generación que hoy ama a los animales, que hoy ama a la naturaleza, que hoy entiende, pero en ese contexto de nosotros había otra lectura que era muy importante en nuestro inconsciente. Éramos la generación que construíamos la escuela, era la generación que teníamos por idea construir el centro de salud, éramos la generación que teníamos por idea que hubiera hacer un analfabetismo, que construíamos muchas historias. Posterior de eso, o posteriormente, en el tiempo, cuando recibe la tesis honoris causa Silvio Rodríguez en la Universidad de San Marcos y le preguntan a él dónde surge su música, la música protesta, la música cubana, la fuerza de Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez va a decir algo muy lindo, dice, cuando yo fui a las jornadas alfabetizadoras de Cuba, la gente me cuenta sus historias, como escuchamos hoy la historia de Danix, y esas pequeñas historias las empiezo a volver música. Entonces ahí entendí lo que yo estaba haciendo en mi momento, que era escribir pequeños fragmentos de poesía como estaba leyendo yo al país. O continuar con el poema Profe y Marcelo, quiero téngalo ahí, resaltar a mi... téngalo ahí. Dime, Uno dígame a de ver. los que vio, justamente, esto, hizo un montaje, se cuenta en YouTube, le doy los créditos es que este canal es impronunciable. This is Locombia. Nombre bastante político. E hizo un montaje sobre cómo fue el incidente. Y pues veamos un poquito. Ah, nos vas a mostrar el hecho. Yo qué le hice a mi mamá, pero yo no le hice nada. Bueno, ve contándonos qué fue lo que pasó. Aquí está dando una respuesta. Ay, ¿usted dónde consiguió esto? Se ve ya demasiado extraña. Queda en negro. O sea, la pantalla quedaba así por 6 minutos. Pero aquí obviamente lo recortó para no hacerlo tan largo. ¿Y ahí qué está pasando? Queda en negro normal. Y empiezan a poner ese logo tétrico de RCN. De conversación a oscuras.
y que el le loco metieron en una cuando bolsa empezaron a negra y saltar que le llevaron luces al monte. artificiales Yo por entre los y la policía matorrales lo llegó seguí. finalmente Los hombres a pedían detenerlos, chistes, caballo y reina. Cuando las cosas empezaron a calmar, fui Ay, ¿qué está diciendo el señor? por si les para que empieza a no te salir sintieras solo, se ponen hermano. a Ahora escuchar estás en el música. solar. A tu lado sembramos un Pero pues ciruelo, suena el que da las frutas que tanto te gustan. Y este todos cierre los era días lo que lo quería regamos con mostrar agua y con básicamente lágrimas. el lobo Muslen Del crecimiento del vacío, haz como si los cuerpos que bajan por el río con caminatos no fueran de nadie, hija mía. pero aquí Como es si muy el ruido rápido de grandes en las cosas se pareciera al silencio que hay en el silencio, hijo mío. con un loco Como si lo que que pasaría así aún no pasara. y aquí está Bernardo. Gente, en la radio anuncian que han tomado el pueblo, que hubo explosiones, restos de carne que se estrellaron contra otros cuerpos, Ahí está hablando de falsos positivos. No, que las gallinas dejaron el aire después de debajo el estallido sus plumas como un ave de neblina que no permitió ver con claridad cuántos muertos fueron, y lo está diciendo en que forma fue un violenta. error no haberlos visto bien, que debieron Pero regresar a Nueva originalmente era para contar los cuerpos y adivinar las formas entre los fragmentos en pleno domingo, sin día de descanso, sin recibir algo adicional. Dijeron en la radio que la vida nunca es justa. Recuerda, piénsalo 2 veces antes de volver a quedarte viendo televisión a altas horas de la noche. Ya estás advertido, gonorrea. Perdón por la Este grosería. canal es una basura, recuérdenlo. Y ahí le decía a las personas que pues, estaban viendo eso que pensaran 2 veces antes de ver, antes de quedarse viendo televisión a altas horas de la noche, como ven. Y luego decía que el canal era que tenía, que no era tan bueno. Sí. Muy mal. Y ahí pasaban Emisión Perfecto, Nacional. Camilo. Muy bien. Después de Bueno, después de este informe impactante de Camilo, comparte el micrófono. Entonces vamos a terminar este programa hoy con Danixa Ponilla, Pandiño, y quiero terminar con un poeta, para mí, uno de los grandes de la poesía natural, el maestro José Atuesta Mindiola, o Mindiola. Él es de Mariangola, de Valledupar, licenciado en Biología y Química de la Universidad Distrital de Bogotá, especialista en enseñanza de las ciencias de la naturaleza por la Universidad del Atlántico. Ha publicado 7 libros de poesía, algunos de historia local, Sabanas de Mariangola, premiado en el segundo concurso de historia regional y local del Cesar. Y digamos que con este poeta, gran amigo de Valledupar, que tuve el gusto de trabajar en el homenaje, me lo presentara Lolita Costa Maestre, quien fuera una de las lideresas del festival en Valledupar, creador del festival en Valledupar, y encontrarme con este mágico poeta, a quien envío un gran saludo y un gran cariño y un gran recuerdo, y que tomo hoy su libro de El Patio del Origen. Es una antología personal que él hace y que el cual invito a que todos podamos leer de estos poetas regionales, aparte de su impulsor de la riqueza, de la majestuosidad natural de Valledupar. Quiero invitarlos para que lo podamos observar, podamos seguir al maestro Atuesta Mindiola, y voy a leerles el caligrama del canto. El pájaro no se detiene en el ojo de la espina, nunca abre sus alas al relámpago, su pico no afila la venganza, siempre vuelve a su canto, a los labios de la rosa. Entonces, con esto nos despedimos el día de hoy, agradeciéndote, Danixa, por haber participado, a Camilo por sus aportes históricos, y bueno, esperando que la otra semana nos encontremos con otra persona que nos pueda aportar y nos pueda contar también de sus sueños, de otra construcción de otro país, de la gente que soñamos y trabajamos y luchamos todos los días. Danixa, despídete, ayúdanos a cerrar el programa, y Camilo. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que pudieron vernos y agradecidas con ustedes por este espacio tan maravilloso. Camilo. Muchas gracias, Danita. Muchas gracias, profe Marcelo, por participar en el segundo episodio de Gente que Inspira, nuestro programa de SLP Fosterio. Y los quiero dejar también con un poeta sobre la historia, don Raimundo Rivas. De Bogotá en 1917, ministró Relaciones Exteriores en 1930,
hizo muchas cosas, pero hizo un libro, escribió un libro de la historia de Colombia dedicado a los niños en verso y que tuvo el honor que según Bolívar tuvo el honor de relanzar con, con dibujos de Lucho Rodríguez. Y les dejo con la frase final que me da bastante interés. Dice, una enseñanza a la historia afirma con elocuencia que es siempre la intransigencia fuente de males notoria, que hace labor meritoria y es figura de prestancia, en práctica con constancia para los propios daños, previniendo muchos daños, la gran virtud, tolerancia. Muchas gracias a todos, gracias por participar en el programa, nos vemos el otro sábado. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy especial. Danixa, mañana te enviaremos tu programa ya editado.